todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy os traigo un caso increíblemente misterioso. Este es un caso que ocurrió en una pequeña ciudad a finales de los años 70. Lo que pasó es que muchos residentes de esta pequeña ciudad empezaron a recibir cartas anónimas donde eran acusados y la persona que las escribía exponía sus secretos más oscuros. Y en el caso nos centraremos en una persona en específico, bueno, 2 o 3, porque estas cartas anónimas hicieron pues que muchas cosas se salieran de control y es un caso increíblemente misterioso. A día de hoy todavía no se sabe quién enviaba las cartas anónimas, que es una persona que parecía saber todo de todos. De verdad es muy interesante. Pero bueno, antes de empezar a explicaros el caso, voy a dejar por aquí mi Instagram, mi TikTok, todas mis redes sociales están dentro de mi link TR, que lo dejo en la cajita de descripción. También quienes tengáis Twitch, seguirme en Twitch, que todavía no sé cuándo voy a hacer el primer en vivo en Twitch, pero lo voy a hacer para que también podamos hacer pues directos, y creo que Twitch es donde hay la mejor calidad. Que las personas que no uséis Twitch o no tengáis tiempo de meteros en directos y os interese ver los vídeos, pues voy a colgarlos aquí también. También, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Es contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo. Y bueno, sin nada más que añadir, empecemos con las cartas de Circleville. A finales de la década de los 70, los residentes de Circleville, que es una pequeña ciudad de Ohio, empezaron a recibir cartas anónimas. En Circleville había unos 14.000 residentes y este individuo misterioso que enviaba estas cartas, que lo llamaron el escritor anónimo, parecía conocer todos los secretos de todos los residentes. Y enviaba estas cartas con la finalidad de exponerlos, acusarlos, presionarlos a que dijeran la verdad, a que admitieran lo que estaban haciendo, hasta el punto de arruinar la vida de algunas personas. Las primeras cartas que envió este escritor anónimo las recibieron los residentes de Circleville una mañana de finales de 1976. Varios residentes de la ciudad, cuando se levantaron esa mañana, salieron al buzón de su casa a revisar su correo, y al revisar los buzones se encontraron con estas cartas escritas a mano con el sello de la ciudad de Columbus, Ohio. Pero en estas cartas no había remitente. En las cartas estaba lleno de detalles de la vida privada de estos residentes, de secretos, cosas que solo ellos sabían. Es como que el escritor sabía todo de todos, por lo que podemos figurar de alguna manera que era un vecino y que se dedicaba a espiar a sus vecinos y a descubrir sus secretos para así poder acusarlos y exponerlos con estas cartas. Y él lo que hacía con estas cartas, bueno, lo que escribía, daba la sensación como que él... Bueno, daba la sensación, no, era así, que él quería poner fin a estos secretos, a estas cosas que hacían los residentes que pues para él le parecía tan incorrecto, y les pedía que pararan con amenazas. Pasaremos al asunto que más impacto tuvo en este caso y que destruyó la vida de personas. Del primero que vamos a hablar es del superintendente Gordon Massey. El 3 de marzo de 1977 le tocó recibir cartas anónimas al director de la escuela de Circleville llamado Gordon Massey. Cuando él llegó al trabajo esa mañana, se dirigió a su apartado de correos del instituto y había allí una carta para él. Él cogió su correo
esta carta estaba entre todo su correo y decidió abrir esta carta que no tenía remitente, pero que tenía el sello de Columbus, Ohio. Desde ahí había sido enviada, como todas las cartas que habían recibido los demás residentes, todas venían de Columbus. Cuando Gordon Massey abrió la carta y leyó el contenido, empezó a sudar. Gordon Massey, para ponernos un poco más en contexto, era un hombre bastante exitoso, era director del instituto de Circleville, tenía esposa, estaba casado, tenía un hijo adolescente y parecía que todo iba maravilloso en su vida, ¿no? Era el típico padre de familia feliz. Pero el contenido de la carta no sugería lo mismo. Esta carta que había recibido el superintendente Gordon Massey decía lo siguiente: querido señor, según mi novia, usted le ha preguntado varias veces para salir y también se lo ha preguntado a la conductora de autobús. Esto tiene que detenerse de inmediato por el bien de la escuela y de las familias. Si esto no se detiene, me veré obligado a escribir a la junta escolar y odiaría tener que hacerlo. Te sugiero que te busques a una puta con cara de granos y empieces con ella y dejes en paz a mis chicas. Básicamente en esta carta se acusaba a Gordon de infidelidad, de ir detrás de chicas, de acosar a chicas. Él no hizo nada, simplemente apartó esta carta a un lado y siguió con su vida normal, como estaban haciendo los demás residentes también, seguir con sus vidas normales a pesar de estar recibiendo estas extrañas cartas anónimas. Pero durante las próximas semanas llegaron más y más cartas y cada vez estas cartas tenían más intensidad. En una de las siguientes cartas, el escritor anónimo amenazaba a Gordon Massey con quitarle los frenos del coche y cortarle los neumáticos. Pero Gordon siguió sin hacer caso a estas amenazas. Así que, como Gordon no hacía caso a estas amenazas, el escritor anónimo decidió hacerlo de otra manera. El escritor anónimo escribió otra carta, la cual colgó en el board de la escuela y allí colgó una carta que tenía 4 páginas y que en ella se acusaba a Gordon Massey de acoso sexual. En la carta ponía muy detalladamente qué le decía Gordon a ciertas chicas, a ciertas personas y qué personas eran. A pesar de que esta carta fue colgada en el board del instituto y todo el mundo lo vio, profesores, etc., en la escuela no estaban dispuestos a despedir a Gordon, quien era un superintendente, porque aunque en estas cartas ponía estas acusaciones, no había evidencia realmente. Ninguna chica había ido a quejarse sobre comentarios que le había hecho Gordon, nadie había ido a quejarse o lo había denunciado por acoso sexual ni nada así, así que el contenido de estas cartas no tenían una base sólida para decir hay que hacer algo con este señor. Así que lo dejaron tal cual, no hicieron nada. Unos días más tarde, quien recibió una carta del escritor anónimo fue entonces el subdirector del instituto. Recibió una carta que afirmaba, donde en el contenido habían puesto que pronto enviarían evidencias de una aventura poco ética. La carta también decía: quiero proteger tu escuela, tiene una buena reputación y debes mantenerla. Así que te enviaré pruebas sobre la conductora de autobús número 62917. Ella tiene un hijo en la escuela allí ahora. Probaré esto en breve. Verás que estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿quién es esta conductora de autobús de la que habla el escritor anónimo? Y aquí entra otra persona de este caso, la cual recibiría un gran impacto en su vida por todo esto. La conductora del autobús a la que se refería el escritor anónimo era una mujer llamada Mary Gillespie. Era una mujer casada con un hombre llamado Ron, con quien tenía 2 hijas. Mary empezó también entonces a recibir muchas cartas del escritor anónimo, donde este le decía que conocía su aventura con el superintendente Gordon Massey y le exigía en la carta que terminara con esto.
que tenía que terminar con esta aventura. También en las cartas que le siguió enviando le decía: sé dónde vives, he estado observando tu casa, sé que tienes hijos, esto no es una broma, tómatelo en serio. Mary negaba tener cualquier tipo de relación con el superintendente Gordon Massey y las cartas cada vez llegaban a su casa con más frecuencia. Una de las cartas decía: lo sé todo, llama al sheriff, no puede vigilarte para siempre. Y después de poner esto, le envió el número del autobús que ella conducía, como diciéndole: sé qué número de bus conduces. El escritor anónimo incluso sabía, porque esto lo ponía en las cartas, el nombre de los hijos, de las hijas de Mary. Mary ignoraba las cartas, simplemente cuando las abría y las leía, las guardaba sin más, no hacía nada, no hacía lo que le pedía el escritor anónimo, que le pedía que terminara su relación, su aventura con el superintendente Massey. Pero nada, ella no hizo caso, ella negaba tener una aventura con él. Y el escritor anónimo, como vio que Mary no hacía lo que él le pedía en estas cartas anónimas, decidió cambiar de persona. Decidió empezar a enviarle cartas a otra persona para seguir molestando a Mary. Y esta persona era Ron, el marido de Mary, Ron Gillespie. A principios de abril fue cuando Ron recibió su primera carta del escritor anónimo. En esta carta, el escritor anónimo le informaba sobre la infidelidad de su esposa Mary con el superintendente Gordon Massey y le puso: Ron, si no haces algo al respecto, tu vida estará en peligro. En otra carta también puso: eres un cuernudo, voy a asesinarte por eso. Ron enseguida le preguntó a su mujer Mary qué estaba pasando y ella le dijo que no lo sabía, que no entendía nada, no sabía quién era esta persona que les estaba enviando cartas a todos y que ella no tenía ningún tipo de relación ni aventura con Gordon Massey. Así que también ignoraron las cartas, pero el 14 de abril llegó otra carta para Ron que decía lo siguiente: Ron Gillespie, has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Eres un defensor de los cerdos y también tú eres un cerdo. Hazle admitir la verdad e informar a la junta escolar. Si no, lo transmitiré yo en los pósters, letreros, vallas publicitarias hasta que salga la verdad a la luz. Solo los cerdos montan motocicletas. Buena caza en tu camión rojo y blanco de camino al trabajo. La seguí durante semanas el verano pasado y la vi reunirse con él varias veces. Verás que esto no es una broma. Ron tenía un camión rojo y blanco que era el que conducía, así que el escritor anónimo también sabía todo sobre Ron. Parece que es una persona que se dedicaba a espiar a todos, especialmente a Mary, a Gordon y a Ron, y así poder seguir acosándolos a través de las cartas anónimas. En otra de las cartas que Ron recibió, esta tenía una dirección, una dirección de retorno, y era 550 Ridgewood, Circleville, Ohio. Él fue a ver cuál era esta dirección y era la dirección donde vivía el superintendente Gordon Massey. O sea, esto el escritor anónimo lo hizo para meter más leña al fuego. En este punto se estaba investigando todo esto, obviamente, pero las evidencias eran escasas. No se sabía quién era el escritor anónimo. Lo único que se sabía es que enviaba sus cartas desde Columbus, es que rondaba por Circleville porque conocía todos los residentes, conocía todas las vidas de los residentes y todo. Probablemente se cree que él vivía en Circleville, que era un vecino de todas estas personas y que tenía mucho tiempo libre, el cual dedicaba a espiar a sus vecinos y descubrir sus secretos oscuros. Otra cosa que analizaron es que las cartas presentaban muchas faltas de ortografía. También todas las cartas estaban escritas en mayúsculas, como siempre chillando, pero creían que el escritor anónimo fingía sus faltas de ortografía, o sea, quería fingir ser una persona inculta, una persona sin educación, para distraer a los investigadores.
porque ellos creían, a partir de analizar cómo se comportaba esta persona y todo, que se trataba en realidad de una persona con mucha educación e inteligente. Pues no le descubrían. Pues en algunas cartas cometía faltas de ortografía que en otras cartas no. Entonces, si tú sueles escribir mal una palabra, pues supongo que la vas a escribir mal en todos lados, que es lo que pasa. Este hombre, pues no era el caso. En unas cartas escribía una palabra mal, en otras cartas la podía escribir bien. Como he dicho, las cartas eran enviadas desde Columbus. Columbus estaba a media hora en coche de Circleville, así que este escritor anónimo tenía tanto tiempo libre que podía conducir de Circleville a Columbus, de Columbus a Circleville, de espiar a sus vecinos. O sea, esta persona probablemente era desempleada. Y también la otra evidencia que tenían, que es algo lógico, es que parecía que tenía un interés personal en el asunto de Mary y el superintendente Gordon. Parecía que lo que estaba pasando entre ellos, si era así, que Mary lo negaba, pero después veremos, le afectaba directamente, porque si no, ¿para qué hacía todo eso? Después de miles de cartas, Mary admitió tener una aventura con Gordon Massey, pero dijo que ellos no habían tenido una aventura antes, sino que todo esto fue a partir de las acusaciones de las cartas. O sea, ellos no tenían una aventura, pero como el escritor anónimo empezó a decir que ellos estaban liados, pues ellos se liaron. A mi parecer, no se ha comprobado, pero a mi parecer sí tenían una relación. Y el escritor anónimo lo sabía y le molestaba mucho porque probablemente le afectaba personalmente. Entonces pasamos a 1997. Mary y Ron estaban en su casa e invitaron a Karen, que era la hermana de Ron, y al marido de Karen, que se llamaba Paul Freshour, y los cuatro juntos empezaron a redactar posibles sospechosos después, a partir de haber leído las cartas, de analizar un poco todo lo que sabía sobre ellos, qué personas sabían esta información, todo esto, así que empezaron a analizar quién podía ser esta persona que no los dejaba literalmente en paz. Para ellos, la conclusión que sacaron fue que el principal sospechoso, la persona que podía ser el escritor anónimo, era un hombre que un año atrás de que empezaran las cartas se le insinuó a Mary y Mary lo rechazó. Este hombre era otro conductor de autobús escolar, compañero de trabajo de Mary, llamado David Longberry. David y Mary habían sido amigos, obviamente porque eran compañeros de trabajo, pero dejaron de serlo cuando él se le insinuó y ella pues como que lo rechazó. Esto tendría algo de sentido, ya que el escritor anónimo sabía mucha información sobre los conductores de autobús y personal de la escuela. Y por esto tenía sentido, porque sabía información sobre la vida personal de estas personas y pensaron que solo una persona que estaba dentro de sus vidas podía saber toda esta información. De ninguna otra manera se podía saber toda esta información. El escritor anónimo sabía que tenían hijos, que estaban casados, dónde vivían, qué coches conducían y todo eso, el número del autobús escolar que conducía Mary y todas estas cosas. Así que Mary y Ron decidieron, ya teniendo en mente que David era el escritor anónimo, enviarle un par de cartas a su casa diciéndole que si era él quien estaba haciendo esto, quien estaba detrás de las cartas anónimas y no se detenía inmediatamente, irían a la policía. Los días siguientes de haber enviado estas cartas a David, Mary salió a su buzón de correo con la esperanza de no haber recibido nada y así fue durante 2 semanas. Pero esto no tardaría mucho en volver con más fuerza. Una tarde, Ron estaba conduciendo de camino del trabajo hacia casa cuando al lado de la carretera se encontró con algo horrible. Era un letrero con un garabato y la misma letra del escritor anónimo, y en ese cartel decía que Gordon Massey
había tenido relaciones sexuales con la hija de 12 años de Mary y Ron llamada Tracy Gillespie. Durante las siguientes semanas aparecieron más y más carteles, los cuales estaban colocados a lo largo de la ruta que hacía Mary para llevar a los adolescentes al instituto con el autobús escolar. Cuando veían estos carteles, Ron y Mary bajaban del coche, del autobús, arrancaban los carteles, los rompían. Ron empezó a ponerse muy mal hasta el punto de que se levantaba muy pronto por las mañanas antes de ir a trabajar para empezar a conducir, recorrer toda la ruta que tomaba su mujer, arrancar todos los letreros que encontraba, etc. Y entonces llega un día en el que sucedió la primera tragedia de este caso. El viernes 19 de agosto de ese año, Mary y su cuñada Karen, hermana de Ron, se fueron a un viaje de chicas, una escapada a Florida para descansar un poco del estrés que les causaba Circleville. Así que esa noche Ron estaba solo en casa con su hija Tracy y en un momento recibió una llamada telefónica. Esto lo contó después Tracy. Tracy escuchó que su padre cogía el teléfono y empezaba a gritar muy fuerte con quien fuera que estaba hablando. Al colgar el teléfono, Ron cogió su revólver calibre 22, le dio un beso de despedida a Tracy, salió, se subió a su camión y empezó a conducir. Supuestamente se iba a confrontar al escritor anónimo, que parece ser quien le había llamado o algo así. 15 minutos más tarde de Ron haber salido de su casa con el camión, perdió el control en algún lugar de la carretera y se estrelló contra un árbol, perdiendo la vida. Me ha parecido curioso esto. 19 de agosto tuvo un accidente y se murió. Yo también tuve un accidente un 19 de agosto de coche. Entonces, se supone que Ron iba a confrontar al escritor anónimo cuando estaba conduciendo su camión. Y ahí empezaron a salir las dudas de ¿fue un accidente o fue un asesinato? Pues el escritor anónimo lanzaba amenazas en todas las cartas que escribía. O sea, amenazaba de muerte en todas las cartas que escribía. La policía descubrió que Ron había disparado su arma una vez en el trayecto que había hecho con el camión. Sin embargo, no se pudo encontrar ni la bala ni dónde impactó, no encontraron ningún agujero de bala durante el camino que había recorrido ni nada. Una posible hipótesis que tiene la familia, que sacó la familia de Ron, es que el escritor anónimo estaba afuera en el jardín espiando a Ron y él lo vio y quiso salir a perseguirlo para confrontarlo. Entonces, esto la policía lo cerró como un accidente de coche, sin más, pero la familia de Ron estaban convencidos de que esto se trató de un juego sucio, que probablemente Ron chocó mientras perseguía al escritor anónimo, porque o bien él lo había llamado o bien Ron lo había visto espiándolo a través de la ventana. Pero había un detalle, bueno, cuando le hicieron la autopsia a Ron, salió un detalle que ya no cuadraba tanto con estas conclusiones de la familia. Y es que el forense descubrió que el nivel de alcohol en sangre de Ron esa noche estaba muy por encima del límite legal para conducir en Circleville. La familia de Ron dijo que esto era totalmente imposible, que Ron no era bebedor, pero pues sacaron conclusiones de que bueno, estaban pasando una época de mucho estrés y quizá Ron al quedarse solo en casa pues aprovechó para ponerse a beber un poco de lo estresado que estaba o lo que fuera y pues tuvo ese accidente al conducir bajo los efectos del alcohol. Después de la muerte de Ron, muchos otros residentes de Circleville empezaron a recibir cartas del escritor anónimo. En estas cartas decían: el sheriff Dwight Radcliffe está encubriendo cosas. Muchas cartas acusaban al sheriff Dwight de corrupto y también acusaban al forense de Circleville de abusar sexualmente de niños. Llegó entonces 1980, las cartas no cesaron. Mary siguió recibiendo cartas. Ella nunca dejó de recibir cartas durante esos años.
En las cartas hacia Mary estaba lleno de insultos, amenazas violentas, y en diciembre recibió una carta que decía: si no admites tu infidelidad, las cosas continuarán. En 1983, la mañana del 7 de febrero, Mary estaba conduciendo a lo largo de la ruta que tenía que tomar con el autobús escolar para llevar a los chicos a la escuela. El autobús iba lleno de los adolescentes que tenían que ir a la escuela, cuando de repente en un punto de la ruta, muy cerca de donde murió Ron, vio un cartel con más acusaciones hacia ella. Ella detuvo el autobús, se bajó, arrancó el cartel, empezó a pisotearlo, pero al arrancar el cartel descubrió debajo una caja. Había una extraña caja pegada y conectada con una cuerda. Ella cogió la caja para llevársela hacia su casa cuando terminara su turno de trabajo y ver qué contenía. Por la tarde, cuando Mary llegó a casa, trató de abrir la caja con una herramienta y lo hizo. Y adentro había una pistola con una cuerda atada en el gatillo. Y la caja estaba colocada en el poste donde había ella arrancado ese cartel con acusaciones sobre ella, pues esta pistola estaba a la altura de entre su pecho y su cabeza, y estaba puesta de una manera que ella, en el momento que arrancara el cartel, la pistola se hubiera disparado, pero pues algo falló. O quizá el escritor anónimo o la persona que puso la pistola quiso que esto fallara, para asustarla, estar atormentándola todavía más. Entonces la policía en este punto tenía que buscar al propietario de esta pistola para sacar alguna evidencia y saber de quién se trataba. Y descubrieron que la pistola pertenecía a Paul Freischauer, el cuñado de Mary, el ex marido en ese momento de Karen, la hermana de Ron. Mary le dijo a la policía que ella y Paul nunca fueron muy cercanos, realmente, que quien tenía una buena relación de amistad con él era su difunto marido Ron, quien era el cuñado directo porque era el hermano de Karen, pero que con ella pues no tenía una relación muy estrecha. Entonces pues vamos a ver un poco quién es Paul o cómo estaba su vida en ese momento. Paul en ese momento estaba trabajando como inspector de control de calidad en un lugar llamado Anheuser-Busch. No sé si se pronuncia así, pero bueno, está situado en Columbus, que es de donde se enviaban las cartas. Antes de Paul estar trabajando en este lugar de Columbus, él había trabajado como guardia de seguridad de una prisión de la penitenciaria del estado de Ohio, exactamente en el año 1968. Y allí hubo un incidente que traumatizó a Paul y a las personas que estuvieron involucradas, que fueron víctimas de este suceso. Lo que pasó es que un día Paul y 8 guardias más de seguridad fueron tomados como rehenes durante una rebelión en esta prisión y fueron sometidos a una terrible experiencia durante 30 horas en las que fueron rehenes y los secuestradores estuvieron amenazándolos durante 30 horas diciéndoles que iban a decapitarlos y que iban a quemar vivo a Paul y a los demás guardias. Esta fue una situación que dicen que a Paul le afectó muy fuerte psicológicamente, obvio, y pues no saben si de ahí pues empezó a tener problemas y hizo lo que hizo como escritor anónimo. Pero yo siento que no fue él. Es que vamos a terminar el caso para que veáis que no sé si fue Paul. La policía le preguntó a Paul por el arma, por esta pistola, y él dijo que sí, que el arma era suya, que de hecho él la guardaba en el garaje, pero que en algún momento se la robaron. Dijo que esta pistola se la compró a un compañero de trabajo llamado Wesley Well por $35 y descubrieron que el día que se colocó el cartel y la caja con la pistola dentro y la cuerda, Paul tenía su día libre en el trabajo, o sea, él no estaba en el trabajo. Sin embargo, según las investigaciones, Paul tenía una coartada sólida. No he encontrado exactamente cuál, pero él tenía una coartada sólida de lo que estuvo haciendo ese día. Decidieron entonces hacerle una prueba de escritura a Paul para ver si coincidía con su escritura coincidía con la escritura del escritor anónimo, con la ortografía. Y lo que pasó es que el sheriff no le dijo a Paul: oye, mira, toma este papel y este bolígrafo y escribe al azar y luego compararé. No,
El sheriff le entregó a Paul fotocopias de las cartas del escritor anónimo y le dijo: escribe, copia el contenido de estas cartas lo más preciso que puedas. Entonces, pues Paul copió el contenido de las cartas y de esta manera la escritura coincidió, pero porque a Paul se le dio la orden de copiar el contenido de las cartas lo más preciso. O sea, el sheriff quería esta prueba para meter a Paul en prisión, porque sí, esta prueba fue usada para arrestarlo. Entonces, Paul fue acusado oficialmente del intento de asesinato de su cuñada Mary. Durante el juicio, él se declaró no culpable, pero la fiscalía luego presentó todas las pruebas, como la escritura, el arma, que él era el propietario y todo. Entonces se dice que la defensa de Paul fue muy débil, que prácticamente no hicieron nada para que Paul no fuera a prisión. Paul tampoco hizo nada realmente, no subió al estrado a defenderse, a decir que él era inocente ni nada, y fue condenado a entre 7 y 25 años de prisión. Entonces, Mary dijo que ella tenía sospechas de que sí que Paul era el escritor anónimo y que Karen le había dicho lo mismo, que creía que su exmarido Paul era el escritor anónimo. Pero, ¿qué pasa entonces? Y esto es algo que os va a sacar de esto, como a mí. Que vais a decir, vale, a ver, ¿qué? Si Paul ya estaba preso y era el escritor anónimo, después de estas evidencias podemos pensar que sí. Pues las cartas deberían haber parado, ¿no? Ya no había escritor anónimo, estaba entre rejas. Pues no. Mientras Paul estaba entre rejas, él recibió una carta del escritor anónimo que decía: estoy decidido a mantenerte allí, o sea, en prisión. Y en la ciudad, algunos residentes siguieron recibiendo cartas anónimas. La policía pensó que Paul estaba escribiendo y enviando estas cartas desde prisión y por ello le pusieron en confinamiento. Entonces, mientras Paul estaba en confinamiento, siguieron llegando cartas a los residentes. Esto indica que o bien Paul no era el escritor anónimo, o bien había varios escritores anónimos. O Paul era el escritor anónimo y tenía un cómplice. Sin embargo, aunque Paul ya estaba entre rejas y la gente seguía recibiendo cartas anónimas, el sheriff no hizo nada. En diciembre del año 1990, Paul pasó a ser elegible para la libertad condicional. Sin embargo, se la negaron por haber seguido escribiendo cartas desde prisión, que no lo hacía porque lo habían metido en confinamiento. O sea, ¿cómo podía enviar cartas desde prisión, desde confinamiento y todo aislado? No había manera. Y él recibía cartas también. ¿Cómo se las enviaba a sí mismo? Entonces, después de que le negaran la libertad condicional, Paul recibió otra carta a prisión. Esta decía: ¿cuándo vas a creer que no vas a salir de allí? Te lo dije hace 2 años. Cuando los instalamos, se mantienen configurados, ¿no escuchas? Es un poco raro como hablaba esta persona, porque esto yo no lo acabo de entender, pero así es la traducción de lo que escribió. Entonces, los residentes de Circleville dijeron: vale, si Paul era el escritor de cartas, pero no lo es ahora, hay un nuevo escritor anónimo. ¿O qué está pasando aquí? Entonces, como el sheriff de Circleville no hizo nada con esto, un investigador y otros más, pero este llamado Martin Inat, siguió investigando. Martin pudo descubrir entonces que 20 minutos antes de que Mary encontrara el cartel con la cajita y la pistola dentro, otro conductor de autobús y más testigos habían visto a un hombre rubio sospechoso de pie enfrente al poste donde estaba el cartel. Las personas lo describieron todos como rubio, lo describieron físicamente y no se ajustaba nada al físico de Paul, pero sí que se ajustaba a otra persona. Como he dicho, Karen y Paul estaban divorciados, eran ex, y Karen tenía un nuevo novio, rubio. Y la descripción de los testigos y del conductor de autobús era el novio nuevo de Karen. Entonces, a mí, yo pienso en este momento, pienso que el nuevo novio de Karen querría sacar a Paul del camino mandándolo a la cárcel para poder estar bien con Karen. No lo sé. Seguimos.
En marzo de 1992, el jefe de la policía llamado James Mitchin recibió una carta anónima. En ella le escribieron lo siguiente: la verdadera escritora anónima de cartas fue Mary todo el tiempo. El jefe de policía consideró que Mary, a partir de esta carta, podía haber trazado un plan para sacar a su marido Ron del camino y poder tener una relación con el que era su amante cuando estaba con Ron, con el superintendente Gordon Massey, ya que desde que Ron murió, Gordon y Mary empezaron a tener una relación públicamente. Un tiempo después, el jefe de la policía, James Mitchin, recibió una segunda carta. En ella, el escritor anónimo que la hubiera escrito contó que Mary colocó numerosas trampas con explosivos en institutos. Entonces la policía rápidamente empezó a buscar por los institutos, pero no encontraron ningún dispositivo explosivo, ninguna trampa explosiva en ningún lado. En el contenido de esta misma carta que les había dicho lo de las trampas explosivas, había lo siguiente. Decía que la misma persona que mató a Ron Gillespie en el accidente del 19 de agosto fue responsable también de matar a una maestra de una escuela del condado de Picawar llamada Vicky Kolk 3 años atrás, antes del accidente. El asesinato de esta tal Vicky Kolk no fue resuelto y Vicky tenía una vida pues medio parecida a lo que estaba pasando con Mary en este momento, que era que Vicky tenía una aventura antes de haber terminado muerta. O sea, se supone pues que también recibió cartas anónimas sobre su aventura y la asesinaron. Pero bueno, no pudieron de alguna manera relacionar nada de esto. El caso de Ron y el de Vicky no pudieron realmente relacionarlo, no había más evidencias, solo lo que decía el contenido de esta carta anónima. En mayo de 1994, Paul fue puesto en libertad condicional y él mantuvo que era inocente. Ahora, el programa Unsolved Mysteries, no sé si sabéis cuál es, creo que está en Netflix porque yo he visto ahí varios capítulos. Pues esta historia, este caso, está en ese programa. Cuando lo grabaron, Mary y el sheriff se negaron a aparecer en el programa. Un mes después de que este programa fuera transmitido, el programa recibió una carta anónima que decía: olvídate de Circleville, Ohio. No hagas nada para lastimar al sheriff Radcliffe. Si vienes a Ohio, pagará. Y la carta fue firmada por el escritor de Circleville. Por otro lado, Paul, una vez libre, una vez le concedieron la libertad condicional, abrió un sitio web y él mismo escribió un artículo, una investigación de 127 páginas con pruebas, con documentos judiciales, con sus propios análisis, sus propias conclusiones, pero pues se ve, según las personas que han leído sus teorías y todo esto de esta web, dicen que sales más confuso de lo que entras, que sales con muchísimas preguntas. No lo he leído yo, obviamente, 127 páginas en inglés, imaginar. Al final, pues es una web de Paul intentando defenderse y que la persona que lo mandó a prisión pague por ello, o intentar hacerse ver inocente en caso de que fuera el escritor anónimo. Volvemos al investigador Martin Yant, el que descubrió que esa persona, ese hombre rubio, estaba en el poste donde estaba el cartel de Mary. Bueno, Martin y otros investigadores sugirieron que por lo menos había 3 escritores anónimos involucrados en este caso, de los cuales ninguno de ellos era Paul. Y aquí empezaron a crear una teoría que a mí se me hizo el primero bastante, no sé, yo digo, oye, puede ser. Bueno, ellos crearon la teoría de que el primer escritor anónimo era el hijo del superintendente Gordon Massey, con el objetivo de detener el romance entre su padre y Mary cuando se enteró. Pues realmente sí, cuando empezaron las cartas hacia Gordon y hacia Mary, pues vemos que la persona que las escribía tenía algo personal, o sea, le dolía la aventura de Gordon y Mary. Entonces, pues es una teoría bastante razonable. Se creyó que el segundo escritor era David, este compañero de trabajo de Mary que se había
supuestamente enamorado de ella y ella lo había rechazado. Y la tercera persona que creyeron que podía ser el tercer escritor anónimo era la ex esposa de Paul, o sea, Karen, la hermana de Ron, para meter a Paul en prisión y poder estar con su nuevo novio. Y la teoría de estos investigadores señala que quien puso la trampa con la pistola para Mary fue el nuevo novio de Karen. Y ya está, no se sabe nada más a día de hoy. Esto sigue siendo un misterio quién era o quiénes serán el escritor o los escritores anónimos. Dejadme en comentarios qué opináis, o sea, me parece demasiado misterioso esto. ¿Quién era? ¿Por qué tomaba tan personal los asuntos de todos? ¿Por qué lo tomaba tan personal? O sea, quiero saber qué opináis. Yo no sabría qué decir, o sea, siento que puede ser cualquier persona de la vida de Mary, o incluida ella, es que quién sabe. Pero bueno, dejad en comentarios, como he dicho 3 veces, lo he dicho, quién creéis que es el escritor anónimo, que a día de hoy todavía no se sabe. Pasaros por mi TikTok, por mi Instagram. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!